Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas y amigos que nos acompañan en esta transmisión hoy domingo 1 de noviembre. Estamos nuevamente reunidos en casas para separar este tiempo y dárselo a nuestro Señor, ¿verdad? Allí estamos seguramente con la familia, con los hijos, los padres, en un tiempo para dárselo a nuestro Dios. Y hoy vamos a empezar nuestro servicio de adoración a nuestro Dios. ¿Usted está ya listo para empezar este tiempo? ¿Ya está preparado? ¿Preparó los elementos también de la Santa Cena? Porque recuerde, hoy tenemos esta ceremonia. Vamos a acercarnos a la mesa del Señor y compartir esta cena también. Pero permítame, antes de poder hacer la oración de apertura, acompáñeme a leer el Salmo 96. Allí donde usted está, si tiene una Biblia física o virtual, acompáñeme a leer este versículo, este pasaje, que dice como título, Cántico de Alabanza. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Terrible o temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Alabad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Qué lindo Salmo 96, el cántico de alabanza que el salmista nos dejó aquí escrito. Entonces vamos a orar al Señor, alabando su nombre y entregándole este tiempo de adoración al Señor. Señor amado, te damos gracias en esta mañana porque tú nos has dado un día más de vida. Gracias, Señor, porque has cuidado de nosotros. Tus ángeles han protegido, han velado nuestros sueños, Señor. Y hoy estamos aquí nuevamente despiertos, con vida, para, Señor, separar este tiempo y dártelo a ti, para dedicarte este culto de adoración a tu nombre. Como dice este salmo, Señor, dad gloria de vida a su nombre. Y Señor, te damos la gloria y la honra a ti. Y pedimos, Señor, tu compañía, tu presencia durante todo este servicio. Queremos alabarte, queremos adorarte en esta mañana, Señor. Queremos escuchar tu voz y queremos también acercarnos a tu mesa y, Señor, recordar aquella muerte tan especial de tu Hijo Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros, y que esa sangre hoy nos ha limpiado de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades. Gracias, Señor, porque hiciste ese pacto con tu pueblo. Hoy, Señor, como hijos tuyos, venimos ante ti para darte
toda la gloria y toda la honra, Señor, y toda la alabanza. Recibe, Señor, este servicio de adoración de cada uno de tus hijos que hoy te rendimos a ti. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, entonces, ¿por qué no se preparan este tiempo para alabar al Señor cantando esta canción? Hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación.
Nosotros sabemos que esas cadenas de la muerte, de la opresión, Cristo las rompió en la cruz del Calvario. Hoy estaremos celebrando nuestra Santa Cena, ese momento para recordar lo que Jesús hizo en la cruz, lo que nosotros merecíamos, lo que nos tocaba a nosotros sufrir por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Pero la misericordia de Dios hizo que vea al hombre tan pecador y sin salida de salvación. Y por eso Jesús pudo morir en la cruz del Calvario y con tanto amor entregarse a sí mismo, dar su vida por nosotros y hacernos hoy salvos, libres de todo pecado. Y es el gran amor del Señor, la gran misericordia de lo que nosotros quizá merecíamos padecer. Pero su amor y su misericordia hizo que hoy podamos estar libres de todo eso. Entonces, ¿por qué no cantamos en esta mañana como una oración diciéndole al Señor, Señor, ten piedad de mí? Es lo que tuvo Jesús para morir en la cruz del Calvario. Vamos a cantar esta adoración al Señor. Soy culpable de mi transgresión. He pecado contra ti, Señor. Y tú eres siempre justo al hablar. La muerte es mi sentencia, es la verdad. Si contaras nuestra iniquidad, ¿quién permanecerá? Mi esperanza está en ti, Señor. En ti sé que hay perdón. Ten piedad de mí, un pecador.
Señor, queremos darte gracias en esta mañana que nos congregas como iglesia para poder adorarte, para poder alabarte, Señor, con todo nuestro corazón. Y venir delante de ti para pedir que tú puedas ayudarnos a vivir, si bien es cierto, conforme a tu voluntad, pero también haciendo lo correcto, amándote a ti con todo nuestro corazón y amando al prójimo como nosotros mismos. Ayúdanos a cumplir esta ley, Señor, que tú has establecido para cada uno de nosotros. Padre bendito, queremos seguir conociéndote, queremos seguir aprendiendo más y más de ti. Qué bueno es conocerte de verdad, Señor, para que de esa manera también podamos responder a tus exigencias y vivir conforme a tu palabra. Háblanos, Señor, en esta mañana. Enséñanos, muéstranos lo que tú quieres que hagamos y lo que tenemos que dejar de hacer. Abre tu corazón, Señor, para con nosotros en este tiempo. Y dinos, Señor, lo que hay en tus pensamientos, lo que hay en tu corazón, por favor. Aquí estamos dispuestos a recibirlo, dispuestos, Señor, a poder ponerlo por obra, aplicarlo en nuestra vida. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos, amigos también que nos acompañan a través de nuestra plataforma de Facebook, de YouTube. Gracias por acompañarnos cada semana y juntos seguir aprendiendo más acerca de nuestro Dios. ¿Podemos conocer a Dios de verdad? Fue la pregunta que planteamos al principio de esta serie, ¿se acuerda? Y dijimos que la respuesta es sí. Sí podemos conocer a Dios de verdad. No en toda su esencia, porque nuestro conocimiento es finito. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios de verdad? Dios ha hablado al ser humano. Dios se ha revelado de muchas maneras al ser humano. Como por ejemplo, a través de su creación, a través de su Hijo Jesucristo, a través de su palabra, la Biblia. Dios se ha dado a conocer. ¿Se da cuenta? Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Qué dice este texto? Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. ¿Se da cuenta que aquí menciona justamente la forma como Dios se ha dado a conocer? ¿Cómo podemos nosotros conocer a Dios de verdad? Claro, a través de los profetas, lo que tenemos en las Escrituras, es lo que Dios le permitió a cada uno, a cada autor, dejarlo por escrito para que nosotros pudiéramos conocer a Dios. Cuando envió a su único hijo a esta tierra, Jesús, al conocer a Jesús, conocemos a Dios, porque Él nos da a conocer al Padre. El que ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Pero también a través de todo cuanto existe alrededor nuestro, de la creación del universo, que no puede ser una cuestión de una explosión o un proceso de miles de millones de años. No sucede así. Tiene que haber siempre un diseñador para toda esta perfección del universo. De esa manera nosotros podemos conocer a Dios de verdad, ¿no? Pero este conocer a Dios de verdad también tiene sus implicancias. Y eso es algo que nosotros debemos considerar en nuestra vida de fe, ¿no? En nuestra vida, si queremos conocer a Dios de verdad. Debemos siempre leer, escuchar y escudriñar la palabra de Dios, para luego aceptarla y ponerla en práctica y aplicarla a la vida diaria. Por supuesto que sí. Debemos
observar detenidamente lo que la palabra de Dios nos revela del carácter, de la esencia, de la naturaleza de nuestro Dios. Tenemos que poner mucha atención. Debemos aceptar sus invitaciones cuando Él nos llama. Claro que sí. Él siempre ha hecho llamamientos al ser humano. Llamamientos para pertenecer a su pueblo, para ser sus hijos, ¿no? Ese llamamiento a la conversión, a la salvación. Llamamiento a poder servirle, a poner en las manos de Dios nuestros talentos, nuestros dones, lo que Él nos ha dado al final, nuestras capacidades para servirle. El llamamiento que nos hace para vivir en santidad, para andar apartados del mal y tener una vida agradable a Él. Hay muchos llamamientos. Debemos aceptar esas invitaciones de parte del Señor. Aceptar lo que Él nos manda. Debemos obedecerle. Debemos reconocer el amor que nos ha mostrado al acercarse a nosotros y al relacionarnos consigo mismo en esa comunión divina. Claro que sí. Por eso que Jesús mismo lo dijo, ¿no? Vamos a resumir la ley en esos dos. El primer y grande mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Pero también el otro mandamiento es semejante y también es importante: amar al prójimo como nosotros mismos. ¿Se da cuenta que todos estos son implicancias para poder conocer a Dios de verdad? Nosotros, como Iglesia de Cusco, queremos conocer a ese Dios. Y por eso que iniciamos esta serie. Y hasta ahora hemos estudiado acerca de Dios lo siguiente, como un pequeño repaso. En primer lugar, que Dios no cambia por su atributo de la inmutabilidad, ¿no? No hay sombra ni variación en Él. Dios es majestuoso. Podemos conocer su grandeza y por tal motivo alabarle y adorarle, como lo hemos hecho al principio de este servicio. Y por eso que le animamos a estar desde el comienzo en cada servicio que damos, porque de esa manera podrá expresar su alabanza y su adoración al Señor. No solamente es entrar en el momento que yo puedo, que yo quiero, no. Hay que separar un tiempo para el Señor, para rendirle culto a Él. Y ahora la ventaja es que lo podemos hacer desde casa. Ya no hay excusa para llegar tarde, ¿no? Dios es único y sabio. Conocer esto me ayudará a comprender, aceptar y ponderar cada circunstancia que atravesamos como de parte de Dios. Claro que sí. Porque Él sabe por qué lo permite, pues, en nuestra vida. ¿Por qué permite aquella pérdida, aquel dolor, aquella enfermedad, aquel sufrimiento? En su momento no lo entendemos, pero luego lo vamos a entender, lo vamos a comprender. Hemos estudiado que Dios es un Dios de gracia y conocer y practicar esta doctrina es fundamental para afirmar nuestras convicciones cristianas, para vivir en libertad, desechando todo sentimiento de culpa y fortalecer así mi comunión con Él. Y de esa manera, querido hermano, querida hermana, podremos entonces estar en camino hacia la madurez. Dios es un Dios de amor. ¿Recuerda que hablamos sobre eso? Su amor es severo, no apasional como la nuestra. Lo expresa en todo cuanto dice y hace. Su amor fue primero hacia nosotros. Y en correspondencia a ese amor también nosotros hemos aceptado. Y la semana pasada nosotros estudiamos, ¿se acuerda que Dios es juez? Es un Dios de justicia. Por tal motivo le permite ese atributo recompensar la obediencia y condenar y castigar la desobediencia. Mire cómo vamos conociendo a Dios y de verdad. Hoy compartiremos otro atributo del Señor, tratado con mucha amplitud en las Escrituras, pero muy poco tratado por nosotros. Casi no queremos hablar del tema, ¿no? Como que lo obviamos. Y al revisar aún algunos tratados teológicos, muy pocos desarrollan esta doctrina
en sus libros. El tema de hoy es Dios de ira. Dios de ira. Permítame plantearle algunos postulados previos de esta doctrina de la ira de Dios. ¿Está bien? Permítame, por favor, presentarle algunos postulados que creo yo nos va a ayudar a comprender un poco más esta doctrina de la ira de Dios. En primer lugar, la ira de Dios no cambia. No ha cambiado y no cambiará. No, pero ya no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. Pero no ha cambiado su ira. Él no sigue tolerando el pecado de ninguna manera. No ha cambiado. La ira de Dios es la manifestación de su carácter moral, porque está dirigido contra el pecado. Él aborrece el pecado. Así es. La ira de Dios es retributiva, es justa. El malvado va a recibir lo que se merece, va a recibir su castigo. La ira de Dios va a venir sobre él. La ira de Dios es saciada por la obra de Cristo en la cruz al tomar nuestro lugar. El Padre quedó satisfecho con lo que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces satisfizo su ira. La ira de Dios debe impulsarme a ser temeroso de Él, para alejarme completamente del pecado. Claro que sí. El Salmo 90, versículo 11, dice así: ¿quién conoce la fuerza de tu ira? ¿Y hasta qué punto tu enojo debe ser temido? ¿Quién conoce la fuerza de tu ira? ¿Usted conoce la fuerza de la ira de Dios? ¿Conoce la ira de Dios cómo es? Ay, sí, pastor, porque mire lo que me pasa, mire cómo se... No, no, no. Eso no es comparable a la ira real de Dios. Ahora, esa expresión de su ira hacia los seres humanos tiene como propósito también que sea temido. Moisés escribe este salmo y nos enseña que el sabio reconoce la ira de Dios contra el pecado y esto lo lleva a ser temeroso de él, a honrar su nombre, a obedecerle, a seguir sus caminos sin desviar sus pies, a ser humilde para reconocer cuando falla, para volver otra vez a empezar el camino correcto. ¿Se da cuenta? La ira de Dios se expresa para que nosotros podamos ser temerosos de Él. La doctrina de la ira de Dios en la Biblia es abundante, hermanos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vamos a encontrar la manifestación de este atributo de Dios. Y conocerlo me debe llevar entonces a una vida de honra, de respeto a Dios en todas las dimensiones de mi vida. Así es. No solamente cuando estoy en la iglesia o cuando estoy en una reunión con los hermanos, ¿no? De repente, no. Cuando estoy a solas, cuando estoy con gente que no comparte mi fe, pero mantengo una relación por el trabajo, por la amistad, por un asunto familiar. Ahí yo debo demostrar que yo realmente honro y respeto el nombre de Dios, con mis palabras, con mis bromas, con mis actos. Entonces, el poder tener conciencia de este tipo de comportamiento, de conducta, ¿qué me va a ayudar? La ira de Dios. El conocer este atributo de parte de Dios. Yo le pregunto en esta mañana a usted, ¿qué idea tiene usted de la ira de Dios? ¿Qué idea tiene usted de la ira de Dios? ¿Puede contestar esta pregunta? A ver, ¿qué le parece si hay alguien al lado? A ver, trate de contestarlo con el que está a su lado. Si no, usted mismo, oye, expréselo. ¿Qué entiende usted, no? Por la ira de Dios, por favor. A ver, trate usted entonces de dar una respuesta.
Permítame dar algunas respuestas, ¿no? Permítame dar unas respuestas. A ver si coincidimos. En primer lugar, sé que para muchos es difícil, ¿no? Es difícil aceptar esta doctrina, porque siempre hemos conceptuado al Señor como un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios bondadoso, de mucha gracia. Y es correcto, porque también es parte de su atributo. Pero hemos conceptuado a Dios como un Dios de ira. No, es difícil. Si pretendemos conocer a Dios de verdad, debemos conocer también este atributo de Él. En segundo lugar, la ira de Dios no es como la nuestra. Para tenerlo bien claro, la ira de Dios no es como nuestra ira, como nuestro enojo, no lo es, ¿no? Que es un sentimiento enfadado, ¿no? Muy grande y violento a veces cuando estamos llenos de ira y nos enrojecemos de repente y aún nuestro rostro cambia y actuamos de una manera agresiva, violenta, ¿no? No nos importa si ofendemos o no, simplemente descargo mi ira y lo hacemos de manera inapropiada. No, Dios no es así, ¿no? Esa imagen que muchos tienen de que Dios está en el cielo sentado, ¿no? En un trono amargo, molesto con toda la humanidad. No, esa imagen tampoco es la más correcta, ¿no? No. No es, la ira de Dios no es como la nuestra, ¿no? Pero eso no significa que Él tolera el pecado. No significa eso. La ira de Dios es su expresión más bien por el pecado moral y por la falsa cristiandad. A Él no le gusta eso. No le gusta la hipocresía. ¿No nota usted cómo Jesús trató a los fariseos, a los escribas, a los hombres religiosos de su tiempo? Hipócritas les dijo. No tolera eso. Él no tolera el pecado moral ni la falsa cristiandad. Él no le gusta eso. Eso lo enoja, ¿no? Por eso que la ira de Dios es su reacción ante nuestro pecado, porque Dios es justo. Esta reacción de Dios por el pecado, por la maldad a través de su ira, es objetiva, es moral, como lo hemos dicho, es correcta y es necesaria. Claro que sí. Así como es necesario nosotros, aplicándolo en nuestra vida familiar, si vemos que nuestros hijos hacen cosas indebidas, es necesario tomar una sanción, ¿no es cierto? Ponernos en una posición de firmeza y corregir esa desobediencia o esa mala actitud que tienen. Ahora, tratemos de hacer un repaso, así de manera muy general. No podemos, obviamente, citar todos los textos, son muchos, pero vamos a mirar algunos pasajes, ¿no?, acerca de la ira de Dios en el Antiguo Testamento y luego vamos a verlo también en el Nuevo Testamento. Miren, Levíticos capítulo 26, versículo 28. Yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y esto por la desobediencia del pueblo. No es que a Dios se le ocurre castigar por castigar, no. Es porque ellos han persistido en desobedecerle a Él. Y ahí viene entonces la sanción. Su ira se expresa castigando 7 veces por sus pecados. Josué capítulo 23, versículo 16. Si se apartan de Él y no cumplen el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes, y si van y honran a dioses ajenos y se inclinan ante ellos, entonces el Señor se enojará. ¿Se da cuenta? Otra versión dice, la ira del Señor se encenderá contra ustedes y ustedes morirán y serán expulsados de esta buena tierra que Él les ha dado. ¿Nota ahí la causa y el efecto? Hay una causa para esa sanción, para ese castigo. El hecho de que ellos sean disciplinados con la muerte o sean expulsados de esa buena tierra que Él les ha dado, se debe a algo. No es simplemente una decisión arbitraria de Dios, no. Es que ya Dios ha advertido, ya Dios les ha dicho y les está diciendo ahora también, si se apartan de Él, ¿no?, si deciden dejar el camino de la verdad, el camino correcto,
desviar sus pies a la derecha o a la izquierda y no andar en el camino, ¿no?, correcto que nos dirige hacia Dios. Si no cumplen las promesas que han hecho al Señor, ese pacto que hicieron. Si ellos van y honran a dioses ajenos, Dios es un Dios celoso también. No puede compartir su gloria con nadie. Y entonces van y comienzan a respetar más a esos dioses que a Dios. A darle gloria a esos dioses que darle gloria a Dios. Si ellos se inclinan ante ellos para adorarle, entonces el Señor se va a enojar. Entonces la ira del Señor se va a encender con ellos, ¿no? Con ese tipo de personas, o vamos a aplicarlo, ¿no?, pensando que somos también ese pueblo adquirido por Dios, esa nación santa. Entonces, como sus hijos, si nosotros hacemos estas cosas, por supuesto que la ira de Dios viene sobre uno y vamos a ser disciplinados. Dios nos va a quitar las bendiciones. No nos va a dar esas bendiciones que podríamos haberlo disfrutado, pero se nos retiene. Daniel capítulo 9, versículo 16. Pero actúa, Señor, conforme a tu justicia, le dice Daniel, y aparta tu ira y tu furor de Jerusalén. Apártalos de tu ciudad y de tu santo monte. Por nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y nosotros somos el oprobio de nuestros vecinos. Daniel está orando porque Daniel conoce este atributo de Dios, que es un Dios de ira. Él lo conoce muy bien y sabe que Él es justo y va a aplicar justicia, pero le dice, por favor, perdónanos, ¿no? O sea, aparta tu ira. Está orando para que el Señor pueda no castigarlos por el pecado que han cometido ellos o el pecado que cometieron sus padres, la maldad que cometieron ellos, ¿no? Porque eso ha traído como repercusión que nuevas generaciones también sigan lo malo. Daniel está orando por la restauración de su pueblo, porque entiende que esto es parte del carácter de Dios. No va a tolerar la maldad, no va a tolerar el pecado. Nahum capítulo 1, versículo 6. ¿Quién puede enfrentarse a su ira? ¿Quién? ¿Quién puede resistir el ardor de su enojo? Su ira se extiende como el fuego. ¿Usted ha visto qué sucede cuando hay un incendio forestal? ¿Cómo avanza el fuego? Así se extiende su ira. Y hace que las peñas se desgajen, ¿no?, se desmoronen, se desprendan. Fíjese, hermano, hermana, conocer la doctrina de la ira de Dios debe traer sobre mí temor a Dios, honra, respeto en mi vida privada y en mi vida pública. En todo tipo de relaciones yo debo de honrar a Dios. No juguemos con fuego, ¿no? Ahora, miremos la ira de Dios en el Nuevo Testamento. Como le hemos dicho, solamente algunos pasajes nada más hemos tratado de seleccionar. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. ¿Se da cuenta? Lo importante que es creer en el Hijo de Dios, creer en Jesús para que la ira de Dios no venga sobre nosotros. Si usted se niega a creer, porque esa puede ser su decisión, Dios no le va a obligar a usted a creer en Él, pero Dios le da la oportunidad para poder hacerlo. Pero al final será su decisión. Si usted decide creer en Jesús, aceptar a Jesús, seguir a Jesús, creer en Dios, poner su fe en Él, al final es su decisión. Si usted decide hacerlo, qué bueno, entonces tendrá vida eterna. Pero si usted decide no hacerlo, no habrá de repente, al terminar nuestros días en este mundo, otra decisión más que la ejecución o la consecuencia de la decisión que ha tomado. La ira de Dios va a venir sobre usted. Así es, no verá la vida, no verá la vida eterna. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8, por favor. Usted sígame ahí con la lectura. Pero por la obstinación y dureza de tu corazón, ¿no?, que expresa, ¿qué cosa? Ausencia de fe.
por la obstinación y dureza de tu corazón. Vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, en el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Dios dará vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero, note allí por favor, castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. ¿Se da cuenta? Esa dureza de corazón, esa obstinación, esa ausencia de poner mi fe en Dios, en Jesús, trae como consecuencia castigo, trae como consecuencia la ira de Dios por rebelarme, por no obedecer la verdad. Sí, así es Dios. Efesios capítulo 5, versículo 6, que nadie los engañe con palabras. Entre paréntesis, no, ahí aparece, si no me equivoco, no se dejen engañar, no se dejen engañar, ¿no? Claro que sí. No debemos ser ingenuos. Sí, hay que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes, por los que tratan de justificar sus pecados. No, que nadie los engañe con palabras vanas, ¿no? Con palabras, no, pero ¿por qué eres tan religioso, no? Aún de creyentes que quieren llevarnos por un camino equivocado. No, pero qué mal está, no te preocupes, no pasa nada. Si nos vamos a una fiesta, no pasa nada, una cajita de cerveza de repente, no pasa nada. No, no seamos ingenuos, no se deje engañar para con los que tratan de justificar sus pecados, ¿no? Porque por estas cosas viene la ira de Dios, porque yo no fui responsable de tomar la decisión correcta. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Hermano, hermana, por favor, tome nota sobre eso, para no dejarse influenciar por otros, hacer algo malo. Manténgase en sus principios, manténgase en los valores que usted ha aprendido de parte de Dios, que ha ido adquiriendo y son correctos, ¿no? Son respaldados por las Escrituras. Hágalo, por favor. No se deje llevar, no se deje engañar por otros. Y cuidado, ¿no? Porque también en el rebaño hay gente que no pertenece en realidad en sí al rebaño mismo, pero están en medio nuestro y a veces nos llevan por un camino equivocado. Cuidado entonces con ellos también. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17. Todos se escondieron en las cuevas y entre las grietas de los montes, lo mismo los reyes de la tierra que los príncipes, los ricos, los capitanes y los poderosos. Gente, todos, ¿no? Todo tipo de personas. Lo mismo los esclavos que los libres, los seres humanos en general. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros. No dejen que nos mire el que está sentado en el trono. Escóndanos, ¿no? Escóndanos de la ira del Cordero. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Fíjese, o sea, en los tiempos finales esto va a suceder. Tristemente la humanidad no cree que esto va a pasar. Por eso que llevan una vida lejos de la voluntad de Dios. Que eso no sea su caso. Porque todos vamos a comparecer ante Él en el día del Señor. Claro que sí. La ira de Dios se va a derramar en los postreros tiempos de una manera que usted no se imagina. Nada de lo que hoy estamos padeciendo y sufriendo, nada se va a comparar cuando Él derrame su ira sobre la humanidad. ¿Por qué se enciende la ira de Dios? Surge la pregunta. Creo que algunos textos ya han ido respondiendo también esta pregunta, pero vamos a mirar también otros que de manera puntual nos van a ayudar a aclarar mejor este pensamiento. Deuteronomio capítulo 29, versículo 24 al 28. Más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres. ¿Se acuerda que habíamos leído algo parecido? Que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron
y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos. Ahí estaban los 10 mandamientos, donde ellos no tenían que tener otros dioses, ni hacerse ninguna imagen ni semejanza de él para adorarlos, de ninguna manera. Pero fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos. Dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado, ¿no? Por tanto, ¿qué sucedió? Se encendió la ira de Dios. Se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. ¿Se da cuenta? ¿Por qué se enciende la ira de Dios? Porque dejamos y abandonamos nuestros compromisos, nuestra decisión de poder honrarle, de poder seguirle, de poder servirle a Él e ir tras otros dioses. Han cambiado los tiempos, es cierto, pero podemos tener otros dioses. El Dios del dinero, y nos importa más el dinero, el hacer dinero, el tener dinero, que buscar a Dios con todo el corazón. El Dios del estatus, de la fama, de la posición. El Dios de repente que ocupa ese lugar primero en mis prioridades personales. Cuidado, fíjese, evalúe. ¿Qué está ocupando más su concentración, su tiempo? Ese podría ser su Dios. Cuidado, ¿no? Que no le aleje del camino correcto. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 11, y luego leemos también el versículo 17. Y en todos los altares de los montes quemaron incienso, lugares altos, ¿se acuerda? Como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de su presencia, y provocaron la ira del Señor con las maldades que cometieron. Así es. La ira de Dios viene por eso, se enciende por las maldades que su pueblo comete, que la gente comete. Incluso, dice el versículo 17, llegaron a ofrecer como ofrenda quemada a sus hijos y a sus hijas sacrificios de gente inocente, por decirlo así, y se entregaron a practicar la adivinación y los agueros, se entregaron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y de esa manera provocaron pues su ira. ¿Se da cuenta? Note, ¿no? Los pecados morales. Note la maldad. Note el apartarnos del camino de Dios. Provoca su ira. El Salmo 34, versículo 16. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. La ira de Dios viene contra aquellos que hacen la maldad. Y Él va a sancionar, va a castigar, va a retribuir lo que le merecen. Su ira vendría a ser como que la expresión de su justicia hacia las personas por sus pecados, por sus maldades. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 2. Pero le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí, y le dijo al rey Josafat: ¿así que ayudas al impío y amas a los que odian al Señor? Otra versión dice, ¿no? ¿Por qué habrías de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor? Pues por esto, de la presencia del Señor ha salido su ira contra ti. ¿Se da cuenta? No podemos ser ingenuos, de ninguna manera. Si sabemos que algo no es correcto, si algo no honra a Dios, tenemos que apartarnos, tenemos que dejarlo. Es difícil a veces tomar decisiones así. Mucho más cuando tenemos de repente amistades muy fuertes o relaciones familiares muy fuertes, ¿no? Pero sabemos que nos están llevando por un camino equivocado. Tiene que tomar una acción. Piense qué es lo que tiene que hacer. Pídale a Dios sabiduría y tome una decisión para honrar a Dios. No simplemente para hacer lo que otros quieren o lo que usted desea, sino lo que Dios quiere para usted. Jeremías capítulo 21, versículo 12. Ustedes, los de la casa de David, así ha dicho el Señor: dicten sentencias justas por la mañana y libren a los oprimidos del poder de sus opresores. De lo contrario, a causa de sus malas obras, ¿no? Por causa de sus malas obras, mi ira saldrá como fuego. ¿Se da cuenta? Y se encenderá, y no habrá quien pueda apagarla. Las malas obras, el pecado,
una vida, una vida no cristiana, aún diciendo que somos cristianos, puede encender la ira de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18, la ira de Dios se revela, se muestra, se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Otro pasaje más, Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 6. Por lo tanto, hagan morir pues en ustedes todo lo que sea terrenal. Hagan morir esto. Ya no se dejen llevar por estas pasiones. Hagan morir la inmoralidad sexual. Hagan morir la impureza. Hagan morir pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Hagan morir esto. Por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. Así encendemos la ira de Dios. Con conductas pecaminosas, con malas acciones, dejándonos llevar por nuestra naturaleza pecaminosa. Hermano, hermana, si usted no quiere la ira de Dios, entonces tiene que aprender a honrar a Dios, a ser temerosos de Él. Y surge entonces la pregunta, ¿cómo librarnos de la ira de Dios? Pero antes de contestar esta pregunta, debemos recordar que los atributos de Dios no son independientes de los unos de los otros. No, Dios es uno solo y expresa sus atributos en función de todo su ser. Es por eso que podemos leer en Éxodo 34, versículo 6. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó, el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Porque es parte de su ser. Lo mismo dice el Salmo 86, versículo 15. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Y así hay muchos otros pasajes que van a decir algo similar. Porque esto es parte del ser de Dios. Sí, es cierto que a Él le enoja cuando nosotros somos desobedientes, cuando nosotros deshonramos su nombre, cuando nosotros vamos tras dioses ajenos para adorarle, para inclinarnos ante ellos, sabiendo la verdad. Claro que se enoja. Pero nosotros podemos de alguna manera aplacar esa ira de parte de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo librarnos de esa ira? Tenemos que volver a esta pregunta. Permítame dar un ejemplo aquí, para luego dar la respuesta principal a esta pregunta. Segunda de Crónicas 12:12 dice, cuando Roboán se humilló, cuando él reconoció su falta, su pecado, la ira del Señor se apartó de él y no lo destruyó del todo. Note eso, y no lo destruyó del todo. Algunas cosas sí, hubieron como consecuencias en su vida. Porque eso también debemos entender. No es que porque yo le pido perdón a Dios por el pecado que he cometido, ya borró mi cuenta nueva. No. Si bien es cierto, Dios nos perdona, pero vamos a pagar las consecuencias, vamos a sufrir las consecuencias. Eso hay que tenerlo claro antes de cometer un pecado. Si usted comete el pecado del adulterio, de la fornicación, claro que va a haber consecuencias. Claro que va a haber repercusiones. Por supuesto que sí. Mucho dolor, ¿no es cierto? Va a afectar a su cónyuge, va a afectar su relación posterior, va a afectar a los hijos, a sus seres queridos, si los tuviera. Claro que va a ser. Hay consecuencias. Dios nos puede perdonar, Dios nos puede librar de repente de ese castigo. Ok, lo retiene, pero no del todo, porque tenemos que pagar las consecuencias de nuestros actos. Dios lo libró a Roboán cuando él fue humilde ante Dios para reconocer su maldad. Y de alguna manera, sí, Dios apartó su ira, pero no lo destruyó del todo, ¿no? Y hasta en Judá se compusieron las cosas. Sí, Dios le dio una nueva oportunidad. Porque Dios mira el corazón. Porque Él es compasivo, clemente y misericordioso. Da oportunidades nuevas al ver nuestra decisión de arrepentimiento. Pero de todas maneras, no se olvide, pagamos las consecuencias de nuestros malos actos, de nuestras malas decisiones. ¿Ok? Joel, capítulo 2, versículo 13. Desgárrense el corazón, dice el profeta. No los vestidos, no.
y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. A Él le duele. ¿Acaso no le duele a usted que es padre castigar a sus hijos? Le duele, ¿no? Pero sabe que tiene que hacerlo para que aprenda, para que se corrija. Nuestro Padre es así. A Él le duele. A Él le duele, ¿no es cierto?, castigarnos. A Él le duele derramar su ira, por supuesto. Pero lo tiene que hacer porque es un Dios justo y porque nosotros lo merecemos y lo necesitamos para volver al camino otra vez y hacer lo correcto. La respuesta de cómo librarnos de la ira de Dios, y creo yo la principal y la única respuesta sería, ¿no?, es Cristo Jesús. ¿Cómo? Entregando nuestra vida a Él, arrepintiéndonos y convirtiéndonos de nuestros pecados. Esta decisión le debe llevar a usted a vivir en obediencia a la palabra de Dios, a ser fiel al Señor, a convertirse en verdadero discípulo de Él, es decir, en practicar su vida cristiana de verdad. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos, y que es quien nos libra de la ira venidera. A través de Jesús podemos ser libres de la ira de Dios. La única forma entonces de librarnos de esa ira es a través de nuestra fe en Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Jesús, seremos salvos de la ira. ¿Se da cuenta? Tiene que poner su fe completa y demostrar esa fe, ese amor que pone en Dios, que responde al amor de Dios de una manera que honre su nombre, ¿no?, obedeciéndole. Hay muchos casos en las Escrituras acerca de cómo Dios manifiesta su ira. Solamente un caso en particular. Josué capítulo 7, usted puede leer este capítulo en casa y poder analizar cómo Dios manifiesta su ira, cómo Dios no va a tolerar el pecado, aun cuando de repente, aparentemente nadie nos ha visto. Dios lo va a sacar a la luz. Nada lo va a dejar oculto por amor a nosotros, porque tenemos que corregirnos. Él no va a ser cómplice de nuestros pecados, de ninguna manera. Y si nosotros no tomamos conciencia de que hemos fallado y persistimos en ese pecado, entonces viene su disciplina. Y eso es más duro todavía. Vamos a tratar de mirar el pasaje. Permítame, por favor. Dice el texto que los hijos de Israel cometieron una grave falta, porque Acán, que era de la tribu de Judá, tomó de lo que estaba bajo maldición. Y el Señor se enojó contra todo el pueblo. Mire la repercusión de lo que hizo este hombre llamado Acán, ¿no? Poco después, Josué envió a varios hombres de Jericó a Jai, ¿no?, que está junto a Bet-Aben, al oriente de Betel. Y les dijo, vayan y hagan un reconocimiento de la tierra de Ai. Ellos fueron a reconocer el terreno. Cuando regresaron le dijeron a Josué, no es necesario que todo el pueblo se fatigue, ¿no? Bastará con que vayan 2,000 o 3,000 hombres. Ellos podrán derrotar a Ai, porque los de allí son pocos. Así que los que fueron a atacar a Ai eran como 3,000 hombres, pero fueron derrotados y tuvieron que salir huyendo de allí. Acá hay varias lecciones, no me voy a detener por el tiempo, ¿no? Pero hay varias lecciones. El que tiene oídos para oír, que oiga. Los habitantes de este lugar mataron a 36 hombres. A los demás los persiguieron hasta las canteras y los derrotaron completamente. Cuando el pueblo supo esto, el pueblo de Israel, su ánimo desfalleció y se escurrió como agua, ¿no? Se deprimieron completamente por la derrota.
Pero ellos dijeron, no, sí podemos, ¿no? El orgullo, ¿no? La arrogancia, cuidado. Versículo 6. Entonces Josué se rasgó la ropa y tanto él como los ancianos de Israel se echaron polvo sobre la cabeza e inclinaron su rostro hasta el suelo delante del arca del Señor, hasta que cayó la tarde. Sí, se humillaron, expresaron su dolor. Josué exclama y dice, ay Señor, Señor, ¿por qué permitiste que el pueblo cruzara el Jordán? ¿Acaso fue solo para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Hubiera sido mejor que nos quedáramos al otro lado del Jordán. Ay Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha sido derrotado y que salió huyendo de sus enemigos? Cuando lo sepan los cananeos y todos los pueblos que habitan en esta tierra, vendrán y nos rodearán y nos borrarán de la tierra. Y entonces, ¿qué vas a hacer con tu gran fama? El Señor escuchaba las palabras de Josué. ¿Qué diría el Señor, no? Internamente al escuchar? Ay, Josué, tú eres el líder y no disciernes lo que está pasando. El Señor le responde a Josué con estas palabras. ¿Por qué estás con el rostro en el suelo? Levántate, levántate de una vez. Israel ha pecado, ha quebrantado el pacto que yo le ordené. Y además ha tomado lo que le prohibí tomar. Han robado, han mentido y han guardado entre sus pertenencias lo robado. Por eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Es más, cuando se enfrenten a ellos, huirán como cobardes. Y es que han quedado bajo maldición. Si no destruyen la maldición que está entre ustedes, no volverán a saber de mí. ¡Wow! No volverán a saber de mí. Porque Dios no tolera el pecado. Tiene que ser castigado el pecado. Tiene que ser corregido. Así que levántate, le dice a Josué. Consagra al pueblo y dile, purifíquense para mañana. Porque el Señor y Dios de Israel dice, hay maldición entre ustedes y no podrán vencer a sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. No hay bendición si que nosotros persistimos en el pecado. ¿Cómo es posible que a veces ignoramos esta verdad y le pedimos, Señor, bendíceme, Señor, por favor, ayúdame? Cuando estamos viviendo en pecado, cuando se está viviendo, cometiendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios. No, Dios no va a bendecir bajo una condición pecaminosa. Tiene que renunciar a eso, tiene que arrepentirse, tiene que alejarse para que entonces disfrute de las bendiciones del Señor. ¿Se da cuenta? A veces no conocemos a Dios. Y pretendemos que Dios nos bendiga en esa condición. Y como no hay respuesta, decimos, es que Dios se ha olvidado de mí, es que Dios no me escucha, es que Dios no me quiere. No, no es eso, es que usted está persistiendo en algo que no debe persistir, que debe de corregir, que debe dejar. Por eso que no disfruta las bendiciones del Señor. Porque hay cosas en su corazón, hay cosas en su mente, hay cosas que está haciendo que no honran el nombre de Dios. Y por eso que vive así, de manera insatisfecha. ¿Se da cuenta? Hermano, hermana, es tiempo de tomar conciencia que este atributo de Dios no se quedó en el Antiguo Testamento, es parte de la vida de la iglesia y así sucederá en los últimos tiempos. Él no tolera que nosotros como creyentes vivamos en pecaminosidad. No tolera eso, no quiere eso. Y nos da oportunidades para arrepentirnos. Y si usted no lo hace, entonces la disciplina del Señor viene. Y cosa dura es caer en las manos del Señor. Y si usted está en esa condición, ¿cómo le reclama a Dios bendiciones? ¿Cómo le dice a Dios, Señor, pero por qué no me escuchas? ¿Cómo? ¿Cómo Dios le va a responder? Por eso que perdemos muchas bendiciones nosotros, porque persistimos en esa condición. Hay que escudriñar nuestros caminos y hay que volver al Señor para que el gozo del Señor se exprese otra vez en su vida, para que usted entonces pueda disfrutar realmente todas las ricas y grandes bendiciones que Él tiene para su vida, para su familia. Hermano, hermana, hoy más que nunca lo necesitamos. Necesitamos que esté abierto esa comunión con el Señor, para que en medio de esta pandemia, de todo este dolor y sufrimiento, que es tan difícil, podamos recibir sus bendiciones. Por supuesto que sí.
Dios pueda escuchar nuestro clamor. Hermano, hermana, tome conciencia de esto para alejarse de esa vida pecaminosa. Permítame seguir con esta historia, ¿no? Versículo 14. Por la mañana todos deben presentarse por tribus. Está diciendo Josué al pueblo. Y la tribu que el Señor elija se acercará y presentará a sus familias. Entonces la familia que el Señor elija se acercará y presentará a sus casas. Y la casa que el Señor elija se acercará y presentará a los varones. Y el que tenga en su poder lo que está bajo maldición deberá ser quemado con todas sus posesiones. Mire el castigo, mire la sanción, pues ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido un gran pecado en Israel. Josué se levantó muy de mañana, ahora ya en silencio, ¿no? Ya no reclamando a Dios nada, ¿no? Calladito. Se levanta Josué, ordena que se acercara a Israel por tribus. Hace lo que Dios le había dicho, ¿no? Y fue elegida la tribu de Judá. Cuando se acercó a esta tribu, Josué eligió a la familia de los de Seraj. Y entonces hizo que se acercaran los varones. Y eligió a Zabdi. Luego mandó a todos los varones de su casa para que se acerquen. Y de la tribu de Judá tomó a Acán, que era el hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Seraj. Entonces Josué le dijo a Acán, con esas palabras de misericordia también, ¿no? Hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel. Alábalo. Y dime qué has hecho. Y no trates de encubrirlo. Nota estas palabras. Recuerda, no le hace recordar este proverbio: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Josué está diciéndole a Acán, vamos, sé sincero, ¿no? Ya no puedes esconderlo. A veces es triste conocer creyentes, y se lo digo como pastor, ¿no?, que hemos tenido delante de nosotros, en los tiempos que estábamos de manera física y en esos tiempos aún de manera virtual, hemos tenido gente delante de nosotros que con evidencias y todo están pecando. Dicen, no, yo no he hecho eso. No, no es verdad. No, es mentira. Y comienzan a murmurar y a difamar. Hermano, hermana, Dios ya lo sabe. ¿Quién le dijo a Josué que Acán había sido? Fue Dios. Porque Dios es soberano, porque Dios es omnisciente, Dios lo conoce todo. Es su atributo. ¿Cómo voy a pretender engañar si Dios ya lo sabe? ¿Se da cuenta? Acán respondió a Josué, reconozco que he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Voy a decirte lo que hice, ¿no? Y comienza a declarar. Entre los despojos vi un manto babilónico muy hermoso, 200 monedas de plata y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Me ganó la codicia, Josué, y lo tomé. Pero todo lo tengo escondido bajo tierra, en medio de mi tienda. Cuando algo se esconde, porque uno sabe que está mal. Cuando usted esconde su celular de su esposa, de su esposo, es porque usted sabe que hay algo que está mal. Cuando usted esconde una información, cuando usted no quiere decir algo, en el fondo usted sabe que eso está mal, pero lo esconde. ¿Por qué lo esconde? ¿Por qué no lo saca a la luz? Porque sabe que eso no es correcto. No esconda sus pecados, porque no va a prosperar. Porque va a detener las bendiciones que Dios ya tiene para usted. Josué ordenó que algunos hombres, ¿no?, fueran corriendo a su tienda para sacar lo que él había escondido allí, debajo de su tienda. Todavía estaba allí, todo lo que él había robado, lo que había tomado, ¿no? Y tomaron todo eso y lo llevaron a Josué. Y lo pusieron delante del Señor. Josué y todo Israel mandaron a prender a Acán. Tomaron el dinero, el manto, el lingote de oro, y también tomaron a sus hijos, a sus hijas, y junto con sus bueyes, asnos, ovejas, tienda, todo lo que él tenía,
lo llevaron al valle de Acor. Todo. Mire las consecuencias de un acto de codicia, ¿no? La raíz, ¿no? Miren, va a haber consecuencias si usted persiste en pecar. Si usted está pecando, va a haber consecuencias duras y trágicas. Deténgase en el nombre del Señor. Arrepiéntase y vuelva al Señor otra vez. Ahí Josué, en este valle, va a decir lo siguiente a Acán: ¿por qué nos has traído confusión? Que el Señor te confunda en este día. Y enseguida todos los israelitas los apedrearon y luego los quemaron. ¿Se da cuenta? Ahí está la sanción, el castigo. Mire las consecuencias, ¿no? De lo que puede suceder. Yo no sé si usted en esta mañana ha comprendido este atributo de la ira de Dios. Espero que lo tengamos presente, así como el atributo de su amor, de su gracia, de su misericordia. También téngalo presente siempre. Él es un Dios de ira. Un predicador muy famoso, hace muchos años atrás, en su sermón, él va a hablar acerca de la ira de Dios. Y él va a hacer entender a su auditorio que los pecadores están en la mano de un Dios airado. ¿Pero sabe sobre qué? Sobre el foso del infierno. Jonathan Edwards, en el año 1741, a través de este sermón, Dios permitió un gran avivamiento en ese tiempo. Porque él le va a hacer entender a la iglesia que Dios está ahí, sí, sosteniendo a los seres humanos, sosteniendo a los pecadores allí, ¿no? En su mano, pero airado, porque están pecando. Sobre el foso del infierno. Y cuando se ejecute su ira, quita su mano y se van al infierno. Hermano, hermana, creo que debemos volver a este Salmo 90 por un ratito y el versículo 11 que habíamos leído al principio. ¿Se acuerda lo que decía el Salmo 90, versículo 11? Que casi al empezar el mensaje nosotros lo habíamos considerado. ¿Quién conoce la fuerza de tu ira? ¿Usted lo conoce? No, no lo conocemos. En parte conocemos a Dios, en parte no. Porque nuestro conocimiento de Él es finito. Entonces, ¿usted se imagina la ira de Dios? ¿Y hasta qué punto tu enojo debe ser temido? Seamos temerosos de Dios. Seamos temerosos de Dios. Hoy que usted conoce la ira de Dios, hoy que usted conoce este atributo de Él, creo que nos debe llevar a ser temerosos de Él, a honrarle a Él con todo nuestro ser. ¿Se da cuenta? En pensamiento, en sentimiento, en acciones. Nada puede permitir Dios con respecto a una vida pecaminosa. Él no lo tolera. No lo tolera. No juegue. No juegue con su fe. No juegue con la gracia de Dios. No. No es que seamos perfectos. Usted puede decirle, pastor, pero yo no soy perfecto. Pero si usted se toma de la mano de Dios, si usted busca a Dios con todo su corazón, con todo su ser, sí podemos resistir las tentaciones, sí podemos decir no al pecado, no al pecado, no al pecado. Sí se puede. Claro que se puede. Sino que hemos cambiado nuestra forma de ver la vida y nos dejamos influenciar por la filosofía, por el sistema de este mundo. Y rápidamente somos tolerantes, permisibles, tratando de justificar lo injustificable.
Usted tiene que conocer a Dios de verdad para que entonces pueda vivir honrando el nombre de Dios, siendo temeroso de Dios. Hermano, Dios le da una oportunidad en esta mañana, porque Él no quiere castigar. Él no quiere ejecutar su ira, Él no quiere disciplinar, no quiere, pero lo tiene que hacer porque es un Dios de justicia. Porque nos ama, tiene que disciplinarnos. Y dura cosa es caer en las manos de Dios. Entonces, ordene su vida en el nombre del Señor. Arrepiéntase de sus malos caminos y vuelva a Dios. Vuelva al Señor. El Señor, como decía el salmista, le dice al Señor en oración: no me reprendas en tu ira, no me castigues en tu enojo, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes, ni me desampares, Dios de mi salvación. Es lo que tenemos que decirle al Señor. Es lo que hoy tenemos que decirle a Él. No confunda la paciencia que Dios nos tiene. No confunda la paciencia que Dios le tiene como si estuviera tolerando su pecado. No, Él no lo está soportando, no. Tarde o temprano su juicio de ira se expresará en usted. Estos mensajes no venden, ¿no? Estos mensajes no queremos escuchar. Pero tenemos que predicarlo, tenemos que enseñarlo y tenemos que vivirlo, porque así es. Nos ha gustado escuchar muchas cosas buenas de Dios. Muchas cosas que son, ay, qué bonito, ¿no? Ay, qué bonito mensaje, ¿no? No, hermano, hermana, eso también es un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas como creyentes, para alejarnos completamente de una vida pecaminosa, para no esconder nada, porque no se puede esconder delante de sus ojos, que al final lo llevan a la destrucción. No lo haga. Aparte sus pies del mal y siga lo correcto. Sea temeroso de Dios. ¿Qué es lo que el Señor le ha hablado en esta mañana? ¿Qué es lo que el Señor le ha dicho el día de hoy? Frente al mensaje que recibimos de parte de Dios, siempre debe haber una respuesta de parte de nosotros, una reacción. ¿Cuál es su reacción? ¿Va a persistir en vivir en esa condición? ¿O va a decir: no, me detengo, no más? No más alcohol, no más drogas, no más vicios, no más una vida libertina, no más mentiras. No más engaños, no más difamación, no más nada pecaminoso, no más. ¿Cuál es su respuesta ante el mensaje del Señor en esta mañana? Él le habla porque Él quiere recibirle otra vez con brazos abiertos y quiere perdonar sus pecados. Háganlo, siempre va a ser lo mejor. ¿Qué tal si oramos? Ahí donde está usted, por favor, incline su rostro. Incline su rostro y haga esta oración. Si usted nunca ha orado para pedirle que Dios entre en su vida, nunca ha orado para pedirle perdón a Dios por sus pecados y hoy quiere arrepentirse de esos pecados, entonces vamos a hacer una oración. Tome esta oración como si fuera su propia oración. Hágalo así. Y si quiere, use sus propias palabras. No necesariamente tiene que repetir de manera literal lo que yo voy a expresar en esta oración. Como un modelo para que usted lo tome y en sus palabras exprese a Dios. Permítame hacer esta oración para que usted, que nunca ha entregado su vida a Dios, lo pueda hacer. ¿Le parece? Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana que escucho tu mensaje, me doy cuenta cuán pecador soy. Por eso que vengo delante de ti en oración para suplicar tu misericordia, tu clemencia, y puedas perdonar mis pecados, Señor.
y puedas limpiarme de todas mis maldades. Perdóname, oh Dios. Estoy arrepentido y vengo con ese corazón humillado delante de ti, para que tú, oh Dios, me perdones completamente y me des la oportunidad de empezar de nuevo. Dame una vida nueva, Señor, como tú lo has prometido. Guíame siempre a toda verdad. Muéstrame siempre el mejor camino. Ayúdame a vivir siempre dentro de tu voluntad. No apartarme ni a la derecha ni a la izquierda. Seguirte como un verdadero discípulo. Ayúdame, Dios, te necesito. Transfórmame, cámbiame. Hazme la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Seguimos orando, iglesia. Ore, por favor, usted. Es el tiempo que usted debe tomar para volver al Señor. Tiene que escudriñar su camino, iglesia, y darse cuenta que separados de Él no podemos hacer nada. ¿Usted se imagina cuántas bendiciones ha estado reteniendo por tener una vida pecaminosa siendo un hijo de Dios, una hija de Dios? Pero Dios quiere abrir la ventana de los cielos y derramar lluvia de bendiciones. Y Él lo va a hacer. Si usted vive en obediencia a su palabra, si usted es fiel al Señor, si usted lo reconoce siempre en sus caminos, vuelva al Señor, hágalo. Padre, en esta mañana venimos delante de ti para suplicarte y rogarte por tu iglesia, Señor. Por aquellos que hoy están volviendo a ti porque saben, porque están haciendo, Señor, muchas cosas o algunas cosas que van en contra de tu voluntad. Pero responden, Señor, a tu mensaje con arrepentimiento, con humillación delante de ti. Escúchalo, Señor. Y perdona sus pecados. Purifícales una vez más, santifícales, Señor. Devuélveles el gozo de tu salvación y Señor, que puedan vivir honrando tu nombre. Y oro por tu iglesia que a pesar de las luchas y batallas se ha mantenido firme como buenos soldados de Jesucristo. Oro para que tú sigas dándole la fortaleza, Señor. Y aun cuando sufran de repente el oprobio de los demás, el menosprecio, ellos puedan seguir siendo íntegros delante de ti. Oro por este remanente, Señor, que se esfuerza por agradarte a ti, por honrar tu nombre. Sigue, Señor, dándoles ese carácter, esa vida moral correcta delante de ti. Esa vida piadosa, Señor, verdadera. Y oro, Señor, para que tú escuches sus clamores, escuches sus oraciones y tú contestes, Señor, cada uno de esos clamores, de esas oraciones y traiga, Señor, las bendiciones de una manera sobreabundante en la vida y en la familia de ellos. Porque te honran, porque te obedecen, porque son temerosos, Señor. Bendice a tu iglesia, oh Dios. Y ayúdanos siempre a tomar conciencia de este atributo tuyo en nuestra vida de fe. No olvidarnos, Señor, tenerlo muy presente, porque así eres tú. Gracias porque nos ayudas a conocerte de verdad, a conocerte más y vivir de la manera que a ti te agrada. En el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia, Señor. Amén. Amén. Como primer
domingo de cada mes nosotros celebramos esta ceremonia que fue instituida por nuestro Señor Jesús, ¿no? La noche que fue entregado. Y queremos recordar a través de esta ceremonia lo que Él hizo por nosotros. Permítame entonces leer este texto que dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, Él tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Participemos de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos participar de tu mesa y poder estar en esa comunión contigo, Dios. Gracias por haber enviado a Jesús, a tu único Hijo, para morir en esa cruz por nosotros, Señor. Muchas gracias, porque ahora podemos disfrutar de esa salvación. Cristo, gracias por haber entregado tu cuerpo y haber sido molido por nuestras rebeliones, por haber derramado tu sangre en favor nuestro. Gracias, Jesús, por vencer la muerte. Gracias, Señor, por estar en nosotros, por habernos amado primero y gracias por llamarnos para ser parte de tu pueblo, Señor. Estamos muy agradecidos por todo, Dios. Bendice a tu iglesia una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, gracias. Gracias a Dios por ese tiempo, por su palabra, por haber hablado a nuestro corazón, a nuestras vidas. Y no se olvide, iglesia, que todas las semanas tenemos nuestras reuniones en el Ministerio de Comunión. Los niños están recibiendo la palabra de Dios a través del canal de YouTube Yacine Cusco Ministerio de Niños. No deje de participar, de estar con sus hijos, de motivar aún desde pequeños a que ellos escuchen la palabra del Señor con este trabajo que las maestras de escuela dominical lo hacen con mucha dedicación. También los adolescentes se reúnen todos los sábados a las 4 de la tarde vía Zoom. Ahí aparece un teléfono que usted puede llamar. Si usted tiene un hijo entre los 12 a 17 años, entonces usted llame, contáctese con nosotros para enviarle el link y poder participar de esta reunión y que sus hijos también aprendan a conocer a Dios y a conocerse entre ellos. Y tenemos un campamento
virtual. Este campamento para adolescentes se va a llevar del 13 al 15 de noviembre. Es un campamento organizado por un ministerio cristiano llamado La Semilla. Ellos nos están invitando a participar y es totalmente gratis. Entonces, anímese a que sus hijos participen de este campamento virtual. Este campamento se llama My Family y seguramente hay mucho que aprender de este campamento. Así que por favor inscríbase y llámenos al celular que aparece en la pantalla, en la primera pantalla, ¿no? También las reuniones de los jóvenes. Cada semana se reúnen por grupos pequeños, por células, y ahí aparecen los números de nuestros jóvenes de la iglesia que están encargados de estas células. Llama, por favor, contáctate con uno de ellos y no dejes de participar de estos tiempos. Son muy importantes para que también se afiance nuestra fe en el Señor. Y todos los viernes a las 5 de la tarde, vía Zoom, también se están reuniendo las mujeres. Estamos llevando esta serie enfrentando situaciones como las mujeres de la Biblia. ¿Qué situaciones cotidianas podemos enfrentar? Cada viernes lo vamos a realizar, lo vamos a ver. Entonces usted puede llamar también al número que aparece en pantalla y realmente nuestra hermana le va a atender con mucho cariño y le va a enviar el link de la reunión. Los matrimonios también se están reuniendo. Esta vez le toca al GDC1 con nuestro hermano Fernando y Débora Monge. Ellos van a tener su reunión este sábado 7 a las 7 de la noche. Entonces, si usted pertenece a este grupo, puede llamar o puede estar atento al link. Y si nunca participó de un grupo de GDC, entonces aproveche este viernes para comunicarse con ellos y ellos le puedan enviar el link. Nuestra Academia Bíblica también sigue dictando el curso Mi Nueva Alianza con Dios. Este curso se dicta a las 10:30 de la mañana y le pueden alcanzar el link también del Zoom a este celular que aparece. Lleve este curso. Si hoy usted hizo la oración de decisión por el Señor, entonces empiece a conocer a Dios a través de este curso, Mi Nueva Alianza con Dios. El Ministerio de Intercesión también continúa invitando a estas reuniones de clamor, de oración, y los números que aparecen en pantalla con nuestros hermanos y hermanas encargados para que usted ore constantemente por nuestra iglesia, por las peticiones personales también. Y no se olvide de esta campaña de donación de sangre que se va a realizar el sábado 7 de noviembre. Ya este sábado que viene, el auditorio de la iglesia en Huayruropata va a abrir sus puertas y vamos a poder participar de esta donación. Va a empezar a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ahí en la pantalla aparecen 2 números celulares. Llame, por favor, llame para que usted pueda concertar la hora en que usted va a ir a hacer su donación de sangre. Recuerde también que este donativo de sangre va a ayudar a más de 3,000 niños y pacientes oncológicos, ¿no? Y ¿quiénes pueden donar sangre? Ahí también aparecen los requisitos de las personas que pueden donar sangre. Si usted cumple los requisitos, entonces no pierda más tiempo y done sangre. Renovar nuestra sangre también es importante. Así que, hermanos, hermanas, muchas gracias por acompañarnos, amigos, en esta transmisión. Que Dios les bendiga grandemente y recuerde que el miércoles también tenemos la transmisión de nuestro culto de oración. Terminamos con esta canción diciéndole al Señor, Jesucristo, basta. Nuestros corazones
y un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos al descansar.